Bueno, realmente lo que vivimos el fin de semana pasado, este sábado desde muy temprano en la mañana ha sido un día histórico, un segundo día histórico diría yo, después de esas elecciones del 1 de julio, en donde por la noche nos enteramos que López Obrador habría cosechado más de 30 millones de votos, y ahora lo que tuvimos es una toma de poderes que lo primero que nos viene a la cabeza es la diferencia que hubo cuando hace 12 años el candidato de la derecha se robó la elección y tuvo que pasar por la puerta de atrás al Congreso, o hace 6 años donde Peña Nieto, un presidente que va a pasar a la historia no solamente por el crimen de Ayotzinapa, no solamente por otros crímenes cometidos por el ejército mexicano durante su periodo, durante su gestión, sino también por haber sido un presidente que llegó increpado y que tuvo manifestaciones en contra, inclusive antes de tomar la posesión. Pues en esas ocasiones el Congreso estuvo sitiado, el Zócalo no pudo pasar nadie, e inclusive los días estuvieron nublados. El sábado lo que vivimos fue un día increíblemente soleado, no había una sola nube, había un ambiente de fiesta en las calles. Las primeras imágenes que vimos fueron las de un López Obrador saliendo de su casa sin ningún tipo de seguridad, solamente arropado por el pueblo que se agolpaba contra su automóvil tratando de obtener una charla, un autógrafo, saludarlo de mano, decirle algunas palabras, y después vimos cómo avanzó al Congreso en su auto particular, sin el Estado Mayor Presidencial que ya disolvió. Recuerden que a pesar de que apenas ayer tomó posesión, antier tomó posesión López Obrador, la legislatura había empezado sus funciones desde el 1 de septiembre, y López Obrador ha cumplido ya varias de sus promesas de campaña, incluso sin ser presidente. Así que una de ellas fue no tener un Estado Mayor Presidencial, un Estado Mayor relacionado con crímenes en el pasado mexicano, en particular con el crimen de Tlatelolco en el año 68, y pues vimos a un presidente que avanzó en su auto particular, vigilado por algunas cuantas motocicletas de vialidad de México, sin una seguridad muy visible. Tan es así que muchos ciclistas se acercaron a su lado, en particular uno que llevaba la bandera de México, que se acercó hasta la ventanilla y que le dijo algo a López Obrador que después sería retomado por el propio ya presidente de México en su discurso. Eso fue la forma en que llegó. Después, pues el momento esperado, el momento soñado para muchas personas, el momento que muchas personas no alcanzaron a ver en un país en donde la violencia ha dejado un saldo de más de 200,000 muertos y un número importante de desaparecidos, 20,000 o 30,000 desaparecidos, pues el momento en donde López Obrador finalmente tuvo la banda presidencial. Una banda presidencial que simbólicamente los partidos opositores ahora y en el pasado los partidos oficiales habían cambiado incluso el orden de los colores de la bandera. De verde, blanco y rojo la habían cambiado a rojo, blanco y verde, lo que para nosotros lo podríamos interpretar como el primer símbolo de un país que estaba de cabeza. Claro. Bueno, pues recibe la banda presidencial López Obrador, una banda presidencial con los colores ya verde, blanco y rojo en el orden establecido, y tuvo que acudir Peña Nieto, que le da la banda presidencial a Porfirio Muñoz Ledo, el presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados, y después, rompiendo toda tradición protocolaria, en donde se indica que esta ceremonia dura unos cuantos minutos y después el presidente se va a convivir con los jefes de Estado, en este caso bueno, pues estuvo Evo Morales, estuvo el presidente cubano Díaz-Canel, estuvo la vicepresidenta de Argentina, y estuvo Nicolás Maduro, quien fue cuestionado por la oposición de derecha, inclusive le pusieron un cartel, y por esta razón Nicolás Maduro no asiste al Palacio Legislativo, pero sí a la comida con López Obrador. Y fuera de toda su tradición, López Obrador, de toda tradición de las tomas de protesta, hace un discurso de más de una hora en donde dedica los primeros 20-25 minutos a explicarle al pueblo de México cuál es la relación entre la corrupción
y el neoliberalismo, en donde dice que el neoliberalismo en México fue un sistema que, más allá de la ideología del dejar hacer, dejar pasar, fue todo un sistema dedicado para usar el poder político para beneficiar a algunas empresas particulares. Yo podría decirlo solamente comparado con el saqueo de la colonia, un saqueo organizado desde el propio Estado. Fue tan clara la alocución de López Obrador en cuanto a un cambio de sistema, en cuanto a el que se acababa el neoliberalismo el día de ayer en el país, que desató una ola de búsquedas en Internet, como la palabra más buscada durante el discurso de López Obrador, la palabra neoliberalismo en México. Y después de ello se dedicó a repasar algunos de los compromisos con el pueblo de México, que podría reducir en seguridad social de hospitales, medicinas para todos los mexicanos, aumento de las pensiones, sobre todo de las pensiones para los sectores más desprotegidos, los adultos mayores y las personas con alguna discapacidad, y particularmente las personas con discapacidad en condición de pobreza. Y al mismo tiempo quitarle la base social al narcotráfico. ¿Cuál es esa base social? Los cientos de miles de jóvenes en México que no encuentran un lugar en las universidades, que no encuentran un trabajo, y llamó a todos los jóvenes de este país a adherirse a un plan nacional que se pondrá muy pronto en marcha en los próximos meses, que le dará trabajo a toda esta base social para impedir que todos estos jóvenes sigan engrosando las filas del crimen organizado, las filas de la delincuencia. Esto por la mañana, y por la tarde la fiesta popular. Qué bueno. ¿Y en qué consistió la fiesta popular, Axel? Bueno, pues la fiesta popular también, nuevamente, pensemos en hace 6 años, con un zócalo completamente rodeado, utilizado como estacionamiento de las personas que habían acudido al Palacio Nacional. Usaron el zócalo de estacionamiento para autos. Ahora, ayer abrieron, primero yo pensaba, fui obviamente como corresponsal suyo, tengo que estar en primera fila, conseguir algunas imágenes, tener las primeras impresiones, pero también pues fui como militante y como una... como una parte del pueblo feliz que estábamos tomando la plaza por primera vez desde que yo tengo memoria, en mis 35 años de vida. Por primera vez ocupé la plaza del Zócalo de la Ciudad de México para una celebración política. Axel, ¿hubo fiesta, hubo músicas, se bebieron unos tequilas, se comieron unos tacos, unas fajitas, unas enchiladas? Es que eso es justamente lo que quiero destacar. El ambiente era de fiesta popular. Quizá el ambiente que pudiéramos recordar es el ambiente de un grito de la independencia, un 16 de septiembre, pero esta vez era una opción política que empezaba, la que nos reunía a todos, con las banderas de México. Muchas más banderas de México que banderas del partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Las banderas eran banderas de México, más que comida, que siempre está la comida en la calle. Saben que México es famoso por su gastronomía y por sus cosas picantes. Pues ahí estaban los tradicionales elotes de maíz, ahí estaban los tradicionales refrescos, las aguas con picante. Bueno, todo eso estaba, pero sobre todo lo que se vendía eran los pines conmemorativos de López Obrador, se vendía los pósters, se vendían las figuras de peluche de López Obrador y playeras, lo que ustedes llaman remeras, para nosotros son playeras, y la gente feliz los portaba, los elevaba durante el discurso de López Obrador, que fue un discurso de casi 2 horas con una plaza llenísima, a tope, en donde pues las personas vitorearon algunas de sus propuestas. Dio a conocer el plan de 100 puntos que serán el eje de su propio gobierno, de su próximo gobierno. Pero no solamente eso, nombró a la plaza a
volver cada vez que él hiciera un informe de gobierno. Bueno. Él dice que va a estar repitiendo estos informes de gobierno, no de cara solamente al Congreso, porque en México ya no se hacían informes de gobierno ni de cara al Congreso. El presidente iba, dejaba un papel en el recinto legislativo y después por televisión daba el mensaje. Él se compromete a dar el mensaje en la Cámara de Diputados y después dar otro mensaje en la plaza pública del Zócalo ante todas las personas para revisar cada uno de los puntos y así hacer recorridos por todas las plazas públicas del país en donde puedan ir revisando cada uno de estos puntos, qué objetivos faltan por cumplir y en qué aspectos se ha avanzado. Axel, indudablemente estamos viviendo un momento histórico en México que suponemos va a ser el comienzo de un reguero de pólvora hacia toda América Latina. Se nos terminó el programa, te comprometo para el día viernes volver a salir al aire y poder centrarnos en los puntos principales de estos 100 puntos, ¿vale? Gustosísimo, porque aparte de todo, hoy el primer acto del gobierno fue la reunión con los padres de los normalistas de Ayotzinapa para formar una comisión de la verdad. Entonces quisiera platicar de eso con ustedes. Tal cual, el viernes te vamos a estar llamando, lo termina de coordinar nuestra productora Carmen Reule, te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá, nuestra admiración por tu laburo, nuestro agradecimiento eterno. Muchas gracias, Axel. Muchísimas gracias y un abrazo grande, enorme, del tamaño de Latinoamérica.